Biblias en Mateo capítulo 6. Interesante, capítulo 5, 6, 7, de todo lo que Jesús habló con esa multitud, sus discípulos, en el monte, el sermón del monte. Desde el capítulo 5, 6, 7, y cuando comienza el 8, es que usted puede leer que dice que Jesús descendió del monte. Fueron bastantes instrucciones que podemos leer ahí. Pero vamos a estar basados en el capítulo 6, específicamente en el versículo 33. Y entregue su mente a Dios, ¿sí? Entregue su ser a Dios, que Dios pueda quitar toda distracción de este lugar y que sea su palabra en su vida, transformando cada una de nuestras vidas. Podemos estar leyendo de Mateo 6 desde el 25 hasta el 34. Que pueden seguir allí con su Biblia, amén. El video también lo tenemos disponible. Dice, como título dice, el afán y la ansiedad. Como les decía al principio, desde el capítulo 5 hasta finalizar el 7 hay muchas instrucciones que conocemos, que leemos, que a veces atendemos, y parte de lo que quiero expresar hoy es ese sentir que puede tener cada uno de nosotros a la obediencia, a ser ese garante de cumplir lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a leer el 25. 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la higuera del campo, que hoy es y mañana no se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Y pueden estar pensando, bueno, sí, los afanes de la vida. Pero es el origen o es el principio de cada uno de nosotros. Es en el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De allí vamos a desglosar 5 palabras que están envueltas en ese versículo, conociendo ya todo el contexto que hay detrás de él, conociendo que estamos escuchando a Jesús en el monte, como les dije, muchas instrucciones, muchas enseñanzas, cosas que puede que aún leamos y no entendamos, pero sabemos que tenemos un Espíritu Santo en nosotros que nos redarguye y nos instruye. Amén.
Entonces la primera palabra que quiero profundizar de ese versículo es buscad. Entre definiciones y usted sabe y todo lo Real Academia, viene del griego seteo, que implica esfuerzo, diligencia y enfoque. Y la pregunta es, ¿qué estamos buscando? Sabemos el versículo, pero tome esa palabra y pregúntese, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando agradar a Dios o agradar las cosas que nos alejan de Dios? El versículo lo podemos leer rápidamente, sencillamente, y al parecer lo entendemos de manera muy general. Al principio de mi caminar en el Señor, yo pensaba que tenía que estar siempre haciendo cosas para Dios, sin importar mis otras cosas personales. Pero me involucré tanto en eso que olvidé algo. Y por eso les digo, a veces leemos rápidamente el versículo y sencillamente lo vemos solo como una lectura. Pero les dije al principio, es momento de reflexionar. Buscar, dice también esforzarse por encontrar o hallar algo o a alguien. ¿Sí? Recuerda la pregunta, ¿qué estamos buscando? Cuando buscamos, no estamos tranquilos, no estamos sentados, no estamos quietos, estamos ejerciendo una acción, ¿sí? El que busca algo no solamente se queda sentado o no hace nada, no sé si me voy explicando, sino que busca hacer algo, busca hacer una acción. Y por eso es que la palabra nos refiere a ese esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo. Nos esforzamos en realizar la acción y de la misma manera somos diligentes. Ok, sí, yo quiero algo, pero bueno, me voy a quedar aquí para ver si aparece. No somos diligentes. Eso lo puede colocar usted en cualquier ejemplo de su vida. Sí, yo me quiero graduar, pero no voy a ir a la universidad hoy, no voy a estudiar para el examen. No estamos haciendo diligentes ni estamos haciendo esforzados. No estamos buscando ese resultado. Recuerden que por ahí dicen, el que quiere hacer algo, busca la manera de lograrlo. Amén. Nos esforzamos y somos diligentes para hacer algo que queremos. Y cada uno de nosotros ha creído en Dios. ¿Sí? Y el que no tiene dudas de su creencia en Dios, es tiempo de que se pueda acercar a uno de un hermano que usted pueda tener confianza y hablar con él para estar orando por eso. Es importante, como lo vamos a ver más adelante, que usted realmente crea en Dios. Ese primer paso de creer en Dios ya nos debe llevar a buscar las cosas de Dios. Porque es fácil solamente aceptar a Cristo. A veces yo lo digo en las clases. Pasamos a ser como egoístas. Porque sí, ya soy salvo. Lo digo así, ¿no? De una manera, creí en Dios, soy salvo. Y hasta ahí nos quedamos. No buscamos o no reaccionamos a eso que sucedió en nuestras vidas. Y ahí es donde entra la palabra enfocarnos. Me recuerdo mucho a mis hijos, porque cuando le digo vamos a comer helado o vamos al parque, su atención inmediatamente está en que, ¿qué papi? Repite, ¿qué pasó? Se enfocan en eso. Y deberíamos hacer, cuando nos enfocamos en algo, debería ser así, ser como niños en esa parte. Y a veces sí, nos enfocamos en nuestro trabajo, somos los mejores, en nuestros estudios somos los mejores, y seguimos reflexionando.
Y cuando nos enfocamos, como les decía de los niños, el resultado es nos mostramos entusiasmados a hacer lo que nos propusimos hacer. Se me ocurre ahorita preguntar, y el hecho de ser salvo, ¿no se le ocurre a usted hacer nada para Dios? Pregúntese, ¿qué busco realmente? Estamos en esa primera parte de la palabra buscar. ¿Qué busco? Y todo dependerá de la necesidad. Si tiene sed, va a buscar, ¿qué? Agua, simplemente, ¿verdad? Si tiene hambre, va a buscar qué comer. Si tiene sueño, se cuesta dormir. Entonces, al preguntarnos qué busco, todo está en cada una de las necesidades de usted, que usted pueda tener. Y esa parte la quiero cubrir en el versículo 33 y 32, porque no quiero que se enfoquen en eso. Del mismo capítulo 6. Dios conoce nuestras necesidades. Lo dice, no afanéis. ¿Sí? Y dice el 32 al final, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Entonces, apartando un poco esas necesidades, ¿cuándo buscamos a Dios? Es la pregunta. ¿Cuándo buscamos a Dios? ¿Solo en las angustias, solo en los afanes, en los problemas, en situaciones? Siga pensando, medite. ¿Y cuándo deberíamos buscar a Dios? ¿Cuándo deberíamos buscar a Dios? Sí, deberíamos buscarlo en todo momento. Usted sabe la respuesta. Y si lo buscamos en todo momento, entonces debemos estar enfocados en su voluntad. Pero ahí está la parte de la necesidad. Buscamos a Dios en la necesidad, en qué tipo de necesidad. Cuando buscamos a Dios, debemos estar enfocados en su voluntad. Sin intereses personales, con un corazón sincero que solo Dios conoce. Amén. Solo Dios conoce nuestros corazones. Y haga esa comparación. ¿Sí? Quiero terminar un proyecto, quiero hacerlo, y usted se enfoca al punto de que es usted y ese proyecto y ese objetivo y esa meta. Pero ¿dónde queda lo que Dios quiere hacer a través de usted? ¿Está enfocado en esa voluntad de Dios? ¿Estamos buscando realmente esa voluntad de Dios? Buscar, ya les dije, 3 palabras: esfuerzo, diligencia y enfoque. Y entonces, ¿cuál debe ser mi primer enfoque? ¿Cuál debe ser esa visión? ¿Mis planes o los planes de Dios? Y no quiero que se radicalice esto. La superación es importante para cada uno, seguir adelante. Pero recuerde que hemos creído, es importante, pero no es necesario. Pero la naturaleza humana nos lleva a eso. Porque es más importante lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Ahí es donde se complica, ¿no? Entre mis planes y los planes de Dios. Ahí es donde nos cuesta tener un equilibrio. Y terminamos solo viviendo para nosotros. Simplemente. Pasa el tiempo, la juventud ve que un año es mucho tiempo. El hombre madura ya después de mucho tiempo también y ve que un año es mucho tiempo. La mujer es un poco más madura. Sí, ya hay estudios sobre eso, no, ustedes lo conocen también. Pero aún así caemos en que es mucho tiempo. Esperar, lograr, todos sin excepción creo que queremos es solo un microondas.
ponemos ahí 1 minuto, 2 minutos, ¡pic! Ya, está todo listo. Así queremos las cosas. Pero al buscar algo, hay un esfuerzo, hay un enfoque y hay un tiempo. Que solo en los tiempos de Dios, si usted está bajo la voluntad de Dios, ¿sí?, sus planes serán en los tiempos de Dios. Pablo decía que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Dónde dejamos los corazones agradecidos que quieren accionar para Dios? Recordaba cuando preparaba el estudio 2 palabras, dispuesto y disponible. Dispuesto y disponible. Mucho tiempo, no recuerdo ni en qué taller escuché esas 2 palabras, pero lo que sí recuerdo son las definiciones, lo voy a decir así. Tenemos que tener las 2 condiciones, estar dispuestos a cualquier acción que hay que realizar, cualquier hecho, pero también tenemos que estar disponibles. Porque yo puedo estar dispuesto, pero no tengo el tiempo, no estoy disponible. O puedo tener el tiempo, pero no estoy dispuesto a hacerlo. Y eso pasa mucho en la iglesia. Estamos a veces queriendo hacer las cosas con mucha disposición, pero no tenemos el tiempo. O a veces pasa lo contrario, que tenemos el tiempo y nos desviamos. Por X o Y situación, nos desviamos. Quiero que podamos leer Romanos 12:2. No sé si para ver. Romanos 12:2. Vamos a leer en la versión más común, que es la Reina Valera. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Difícil, ¿verdad? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Cuando hoy en día nos estamos dejando arrastrar por todo lo que aparece en la televisión, en las redes, en los comentarios. Estar enfocados en la voluntad de Dios nos lleva a priorizar. Y podemos buscar de nuevo Mateo 6:33, que es la segunda palabra. Primeramente. El estar enfocados en la voluntad de Dios nos lleva a priorizar. Primeramente dice, enfatiza prioridad y orden, ¿sí? Dios debe ser primero en todo. Eso no... En diferentes situaciones en su proceso de vida, usted lo puede canalizar de una forma o de otra. Solo esa intimidad con Dios es que le va a decir si es la correcta o no. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios debe ser primero en todo. Y me preguntaba, Dios siempre está en esas muletillas, lo voy a decir así, sin insultar a nadie, solamente viéndolo del corazón, que solamente lo conoce Dios. Pero si siempre digo, Dios te bendiga, Dios te guarde, que si Dios quiere, no sé si eso se forme ya en nosotros una muletilla, y no es que realmente Dios está de primer lugar. ¿Sí me explico? Incluso llegamos a decir, ni que Dios lo quiera. Es tremendo cuando yo escucho eso. Mi hermano, Dios es soberano. Tiene que entenderlo. Dios es soberano y estoy convencido que sus planes y sus pensamientos son más grandes que los míos. Si no, Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice que todas.
La palabra todas es todo. A pesar de que nosotros podamos ver que esto que me está pasando es malo o esto que me está pasando es bien, es todas las cosas me ayudan a bien, todas. Porque dice al final del versículo, fuimos llamados conforme a un propósito. Entonces, sigamos reflexionando en esto. ¿Cómo está Dios primero en mi vida? ¿Sí? O ¿cómo debe ser Dios primero en todo en mi vida? Dios debe ser primero. Amén. Y lo voy a leer en Mateo 22, 37. Voy a leer Mateo 22, pero me gusta más Marcos, como lo dice. Dice Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero en Marcos 12, 30 dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la parte que más me llama la atención, con todas tus fuerzas. Y vamos a examinar este versículo, el corazón. Cada uno de nosotros le entregó su corazón a Dios. Amén. Y como lo dije al principio, el que no tiene a Dios en su corazón, se puede acercar a un hermano, el cual confíe, se puede acercar al final de la predicación para que estemos orando por él. Y es importante ese primer paso, que ya todos han hecho. Amarás a Dios con todo tu corazón. Le entregamos nuestro corazón a Dios. Con toda tu alma. Sí, Pablo, como les dije, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Escuchamos decir a veces, bueno, es que yo soy así, yo hablo así. Eso es un error, mi hermano. Ya eso no debe pasar en nosotros. Nuestro temperamento, nacimos con un temperamento. Incluso tenemos patrones aprendidos de nuestros padres. Pero tenemos que ser transformados, tenemos que vencer eso. Ya Dios vino a morar en sus vidas. El Espíritu Santo de Dios está en sus vidas. Y nos ha hecho una nueva criatura. ¿Sí? Es importante ahí amarlo también con nuestra alma. Porque no solamente el corazón, sí, acepté de corazón, lo tengo en mi corazón, lo siento en mi corazón, pero mis actitudes, porque mis emociones me dominan, porque mi temperamento me domina. Y entonces, ¿dónde está Cristo transformando su vida? Cuando dejamos que Cristo transforme cada área que estamos detallando en este versículo, entonces estamos amando a Dios de corazón, de alma, de mente. Nuestro razonamiento cree en lo que está escrito en la palabra de Dios. Seguimos reflexionando. No quiero poner en tela de juicio ni en duda lo que hemos creído. Pero ver las historias que hay en la Biblia, entenderlas, a cualquiera le explota la cabeza. Lo vuelve como que, ¿qué es esto? Ya baja, no entiendo. ¿Verdad? No entiendo. Ese es nuestro razonamiento. Pero es la fe, no es el razonamiento humano. Y es allí donde nuestra mente también debe amar a Dios. Entender en nuestra mente que Dios es primero en mi vida. Y luego que ocurren estas tres cosas, tengo a Dios de primero, entonces nos damos cuenta de que hay una reacción en nuestra fuerza. Empezamos a amar a Dios en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque lo amas con tu corazón, con tu alma y con tu mente, y ya debe crear una reacción en ti. Como les decía al principio, de hacer algo para Dios. Su vida debe desear hacer la voluntad de Dios. Y es allí con su fuerza. Escuchamos ancianos de la iglesia que nos dicen
bueno, la carne se me está debilitando, ¿verdad? Me siento débil, las fuerzas se me están debilitando, pero el Espíritu lo mueve a hacer otras cosas. Y vemos que hacen cosas que a lo mejor el joven no las hace. Y todo viene de ese amar a Dios. Cuando ponemos a Dios primeramente en nuestras vidas, ahí debe suceder una reacción. Y su vida deseará hacer la voluntad de Dios. Poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad sobre todo lo demás. Sigamos reflexionando, hermano. La tercera palabra que se encuentra en Mateo 6:33 es reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. El reino de Dios representa el gobierno de Dios en nuestras vidas, sus valores y propósitos. Y la pregunta en este punto es, ¿qué gobierna su vida? Ya lo hemos dicho, puede ser los afanes del día, puede ser el trabajo, los estudios, las necesidades que son pasajeras, el teléfono, las redes sociales. Usted piense, ¿qué gobierna mi vida? ¿Y qué ha hecho que pierda el enfoque de no hacer la voluntad de Dios? Jesucristo debe gobernar nuestras vidas a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como les decía, y al principio del capítulo 5, al finalizar el 7, todo ese contexto, Jesús nos habla de los deberes como creyentes. Comportamientos, actitudes correctas, muchas bendiciones, ¿sí? Comienza con las bienaventuranzas. En este punto podemos decir que debemos esforzarnos en primer lugar por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Debemos esforzarnos en primer lugar por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No es fácil, hermano. Ahorita, como hablamos anteriormente, muchas corrientes y tiene que aceptar lo que usted vive. No puede creerse más religioso que todo o más espiritual que todo el mundo. Es algo imposible. Solo en el momento que seamos glorificados con el Señor es que seremos 100% espiritual. Y para esto, la justicia de Dios debe estar presente. Tenemos un Dios justo. Amén. Y no se trata solamente de que Dios está de mi lado y bueno, todo la justicia va en contra del que va en contra de mí. Sabemos que Dios tiene misericordia de todos y sabemos que Dios nos defiende. Pero ¿qué hay de su parte? La cuarta palabra es justicia. ¿Qué hay de su parte? Esa palabra involucra rectitud. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La rectitud es una cualidad que se refiere a la obediencia. Palabra complicada, ¿verdad? Obediencia. A obedecer los mandamientos y las leyes de Dios. Y como les decía, no es solamente que Dios está de nuestra parte. Es ¿qué tan recto estoy haciendo yo? ¿Qué tan rectos somos? ¿Qué tan recto ha sido mi testimonio? ¿Qué tan justos somos? ¿Somos solamente rectos de la puerta para acá y de ahí para allá? Pasan otras cosas. A nuestra conveniencia, a nuestro ojo por ojo y diente por diente. Mateo 7:16 nos dice... Recordemos que somos hijos de Dios y somos nuevas criaturas. Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Recuerden que estamos en el mismo contexto. Santiago también nos da una palabra en el capítulo 3, del 11 al 13. Dice: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. En 1 Juan 1, del 6 al 7, también tenemos una palabra que nos dice: si decidimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Fuimos redimidos con la sangre de Cristo. En el momento que reconocimos, que nos arrepentimos, Cristo nos perdonó y fuimos limpiados por su sangre. Pero seguimos pecando, es la verdad. Seguimos cayendo en desobediencia. Y no se sienta culpable, siéntase justificado por la misericordia de Dios. Tenemos esa oportunidad de día tras día, bajo la misericordia de Dios, pedir perdón por nuestros pecados, por nuestros pensamientos. Recordemos qué es el pecado. Santiago 4:17. Todos lo saben. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hecho que estemos hoy aquí en la iglesia no nos hace menos pecadores que el que no está. Ahí es donde pensamos que Dios clasifica los pecados. Y les digo que caemos siempre en pecado porque nuestros pensamientos nos engañan. La vieja naturaleza siempre quiere salir. Tenemos patrones aprendidos que explotan de repente. Y era lo que le hablaba del temperamento, nuestra alma. Estamos 100% bajo el dominio de Dios, bajo el dominio de Dios. No es fácil. Estamos aquí, pensamos. Y en ese pensar caemos en un error. Pero tenemos al Consolador. Amén. Tenemos ese Espíritu Santo que nos redarguye y que nos dice: aguántate ahí, ¿para dónde vas? Perdón, Dios, perdóname. De verdad lo estoy haciendo mal. Eso es parte de esa justicia. Las misericordias que tuvo Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz es lo que nos permite acercarnos día tras día a Dios. Efesios 4:22 hasta el 24 nos habla de ese viejo hombre. Nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santificación de la verdad. Amén. No podemos seguir en un evangelio ligero. Lo voy a decir así porque ya lo vengo reflexionando desde hace mucho tiempo y eso es lo que parece hoy en día. Estamos, como les dije al principio, somos egoístas y por no compartir la palabra de Dios, siempre lo digo, y a veces pasamos a vivir bajo la gracia de Dios, pero como que nos burláramos de la gracia de Dios. La misericordia de Dios, nos aprovechamos de la misericordia de Dios. Y lo digo
lo digo como hombre, pero porque no entendemos, realmente no entendemos la misericordia de Dios, no entendemos cómo un pedófilo, un drogadicto, un violador puede tener el perdón de Dios. No lo entendemos, simplemente no lo entendemos. Eso es, solo le compete a Dios y es un misterio de Él. A nosotros nos compete es orar y, como les dije, y no clasificar el pecado. Es difícil, pero forma parte de esa rectitud. Entonces la rectitud debe acompañarnos día a día, día tras día. Y culmina el versículo 6:33, Mateo 6:33, con la palabra añadidas. Esa es la parte que más nos gusta. Sí, Dios provee lo que necesitamos como resultado de priorizarlo a Él. Dios provee lo que necesitamos como resultado de priorizarlo a Él. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo está en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, en lo que Dios quiere hacer para su gloria y no en mis planes. Es difícil. Josué 1:9 fue un versículo que no pude dejar por fuera. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si usted comienza a leer Josué, era parte de un llamamiento que le hacía a Dios. Y reflexionaba también en esto, de que así como aceptamos a Cristo en nuestro corazón, así también tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no quiero referir la voluntad de Dios solamente a lo que nos pasa, sino a lo que hacemos para la gloria de Dios. Todos tenemos planes, eso es algo que no escapa, que nadie puede escapar de eso. Queremos cosas y no está mal, ya lo vengo diciendo. Mal está cuando queremos hacerlas en nuestras fuerzas, en nuestro tiempo, en ya para allá como el microondas, y no esperamos, como les decía, el tiempo y la voluntad de Dios. Allí nos desviamos completamente de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, ¿cómo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo coloco a Dios primero en mi vida? Sé que tienen la respuesta. Después de definir estas 5 palabras, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente cuando le pregunto cómo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y la respuesta que yo conseguí en este contexto fue la oración. Debemos hablar con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6. Muchos lo conocemos, lo sabemos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es esa oración en su intimidad con Dios lo más importante que cualquier cosa que usted pueda hacer. Es lo primero y lo más importante que usted puede hacer antes de cualquier otra cosa. Primeramente debemos tener una relación con Dios
a través de su Hijo Jesús. La oración no se trata solamente de pedir y pedir y pedir. La oración es conversar con su Creador. Es deleitarse ahí en su presencia, en esa intimidad, delante de su Dios. Es derramar sus cargas. O a veces incluso es simplemente escuchar a Dios. La oración es lo más importante que usted puede hacer para poner a Dios en primer lugar en su vida. Y acompañado de la oración es la lectura de la palabra de Dios. La guía para hacer su voluntad en nuestras vidas. No sé si recuerdan el principio cuando les dije que yo me la pasaba aquí de lunes a lunes y yo descuidé la oración. Gracias, Raquel. Y eso forma parte de ese afán a veces. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es a través de la oración y esa intimidad que usted tenga con su Creador. Y olvídese de ese pedir. Ya Dios conoce nuestras necesidades. La palabra lo dice antes que nosotros la pronunciemos en nuestra boca. Ya Dios sabe lo que necesitamos. Quiero volver a leer Romanos 12, del 1 al 2. Esta vez, voy a leer el 1. Anteriormente leí solo el 2. Romanos 12, 1 y 2. En esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como les decía al principio, es un tiempo para reflexionar y entender y obedecer su palabra. No es fácil el camino del Evangelio. Que nosotros queramos ponerlo fácil es otra cosa, pero no es así como lo vivimos. Y no sé si estoy sonando a un radical o no, pero creo que no es fácil. No es fácil y lo hacemos muy ligero. Yo le pido que pueda estar cerrando sus ojos, que pueda estar descansando en su Señor, en su Dios, en su Creador, en ese Dios al que su corazón ha abierto, donde su alma lucha con su carne, y que sea Dios con cada uno de nosotros. Que sea Dios en cada transcurrir de nuestra vida. Que sea Dios dándonos a entender sus tiempos, sus momentos. Que podamos poner nuestros planes delante de Él. Pero primeramente haciendo su voluntad. Y escuchando los planes que Él tiene para nosotros. Sabiendo que sus caminos, sus pensamientos son los mejores para nuestras vidas. Sabiendo que su Espíritu Santo nos guía día tras día
nos redarguye. Padre, estamos delante de tu presencia. Tú conoces cada corazón, Señor, tú conoces cada pensamiento. Tu misericordia nos ama de una manera inentendible y te damos gracias por ese perdón de pecados. Gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, nos redarguye, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues fiel a nosotros. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor, y glorificado sea por siempre. Te pido por nuestras vidas, por la vida de cada uno de mis hermanos hoy aquí, que puedan entregarlas de corazón, alma, mente, que puedan accionar y reaccionar a hacer tu voluntad, sabiendo que los afanes de la vida, los problemas de este mundo, tú ya los tienes resueltos, Señor. Gracias por tu gran misericordia, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir entendiéndola, a seguir redarguyéndola, Señor. A que nuestro hablar contigo sea lo más importante en nuestra vida, en nuestro accionar. No algo rápido, no algo por salir del paso, sino que sea lo primero, Padre, lo puntual. Lo mejor que podamos vivir durante el día sea hablar contigo, Señor. Lo más esperado, Padre, durante el día sea hablar contigo, Señor. Sea descansar en tu presencia. Todas nuestras angustias, todas nuestras debilidades. Sin ti reconocemos que no somos nada, Padre. En nuestras fuerzas no vamos a lograr nada, Señor. Cansancio, lo reconocemos, Padre. Pero en tu espíritu, en tu comunión, Señor, en esa comunión que necesitamos día tras día, haremos grandes cosas para tu reino, para tu gloria, para tu voluntad, Señor, para tus planes. Ayúdanos, Padre, a reconocer que necesitamos hablar más contigo, Señor. Necesitamos conversar con el mejor amigo que tenemos, Señor, que eres tú. Tú nos consuelas, tú nos entiendes, nos das respuesta. Mejor que el hombre físico porque podemos ver. Tú eres nuestro único consolador. Te damos la gloria y la honra, Dios. Ayúdanos a que nuestro corazón tenga la necesidad día tras día de buscarte, Señor. Momento tras momento, Padre, de buscarte. Que sea lo más importante que podamos hacer para tu gloria y para tu honra. Porque a partir de allí, mi Dios, sabemos que accionarás nuestras vidas para hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por cada bendición que aún no conocemos, pero que tú sí tienes planeado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todas estas cosas en tus manos. Amén y amén.